Voy a exponer los 7 errores usados por los universitarios, al menos los errores más comunes que ellos enseñan. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted, cristiano, cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Quiero que usted mire el siguiente video donde la misma Iglesia Católica es la que presenta las pruebas de que ellos fueron los que crearon el dogma de la Trinidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos, y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, etcétera. Y si usted hoy cree en la Trinidad, fue porque la Iglesia Católica así lo definió. Ahí tenemos al sacerdote católico mostrando las pruebas que fue la Iglesia Católica la que creó el dogma de la Trinidad y se lo enseñó al mundo. Y está mostrando la verdad, porque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, tampoco aparece la palabra personas divinas, personas coiguales, personas coeternas, Dios Hijo, Hijo Eterno. Nada de eso aparece en la Biblia. Entonces, ¿quién se inventó eso? Pues la Iglesia Católica, como lo dice él. Ahí estaban los papas, los obispos, estudiando y creando todo este dogma hasta listarlo, crearlo y presentárselo al mundo. Y tiene al mundo religioso creyendo en una doctrina que se la inventó la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica declara que el bautismo original que administraron los apóstoles fue en el nombre de Jesús, que el bautismo trinitario lo introdujo la Iglesia Católica cuando supuestamente apareció clara la doctrina de la Trinidad. Escúchelo usted mismo. Nuestra Sagrada Biblia, letra grande, esta Biblia es católica, tiene los libros apócrifos y deuterocanónicos. Mire lo que hemos encontrado aquí en esta Biblia, tan importante relato. Observen ustedes mismos lo que dice en Mateo 28, miramos el verso 19, mire lo que dice la concordancia. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Dice, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. La salvación que nos trae Jesús es fundamentalmente obra de las 3 personas. Bueno, acabamos de escuchar la otra prueba documental que nos demuestra ya no un sacerdote, sino la misma Iglesia Católica, que la Iglesia primitiva no fue trinitaria, que la Iglesia primitiva no bautizó con bautismo trinitario, que el bautismo trinitario lo introdujo la Iglesia Católica cuando supuestamente apareció clara la doctrina de la Trinidad, después que fue la misma Iglesia Católica la que creó ese dogma. De modo que si alguien dice que fue la Iglesia Católica la que inventó la Trinidad, es porque la misma Iglesia Católica está presentando las pruebas. Así que sigamos escuchando cuáles son los 7 errores que tiene la doctrina de la unicidad, porque hasta aquí no ha presentado el primer error bíblico. El segundo argumento errado que más escucho es que el Padre y el Espíritu Santo no son nombres y que el único nombre es Jesús. Padre y Espíritu Santo sí son nombres propios y no son simples atributos como algunos dicen. No está demostrando un error por parte de la unicidad, porque él no está comprobando por la Biblia un versículo donde él pueda demostrar, donde la Biblia diga, no tomarás en vano los 3 nombres de Dios, Padre, Hijo y Espíritu.
Él no puede mostrar un versículo donde diga, le pondré en alto por cuanto ha conocido mis tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu. Él no puede demostrar un versículo bíblico donde así hayan echado fuera demonios pronunciando las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Pero yo sí le puedo demostrar bíblicamente que Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre y que solo en el nombre de Jesús se echaron fuera demonios, se sanaron enfermos y se lavaron pecados en el bautismo, como lo registra la Biblia en Hechos 22:16. Y también le puedo demostrar que lo que dice la Biblia en Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, porque Hechos 4:12 dice que debajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Yo sí le demuestro con la Biblia, en cambio él no puede demostrar bíblicamente que Padre, Hijo y Espíritu son nombres propios, porque en las palabras Padre, Hijo y Espíritu no hay ninguna autoridad delegada por Dios. Toda la autoridad del Ser Supremo se manifiesta por la invocación del nombre de Jesús. Sigamos escuchando los supuestos errores. En tercer lugar, algunos universitarios se han atrevido a decir que la cita de Mateo 28:19, que enseña la fórmula bautismal, que fue modificada porque en el original, dicen ellos, decía que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, eso es un intento de poner en duda el versículo citado. Bueno, él dice que somos nosotros los que nos inventamos que Mateo 28:19 fue modificado. Pero yo quiero que usted escuche a un mismo teólogo trinitario enseñándole a sus propios hermanos trinitarios de que sí, Mateo 28:19 fue modificado y le agregaron las palabras Padre, Hijo y Espíritu, demostrando que en el texto original no aparecen las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Escuche usted mismo al teólogo trinitario. Hay una parte en las Escrituras que los traductores agregaron. Ahora la agregaron para clarificación, pero ha causado muchos problemas, y es esta escritura. Y no me van a creer porque ustedes seguro la han citado. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta parte de la escritura no está en el lenguaje original. ¿Cómo sabemos esto? Porque los padres de la iglesia primitiva citaban las escrituras. Más de 20 veces que esta escritura fue citada por los primeros padres de la iglesia, es citada como bautízalos en mi nombre. Tanto es que hasta en el libro de los Hechos, esta escritura es citada y dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Me estás diciendo que Lucas lo entendió mal? Lucas era inteligente, él era un doctor. Lucas se dice que escribió el libro de los Hechos. Ahora, técnicamente, sí es verdad. Sí hay tal cosa como el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. Pero si vamos a ser intelectualmente honestos, amigos, no le puedes agregar a las Escrituras. No le puedes agregar a las Escrituras para clarificación. Ahora, mucha gente diría, no, lo hicieron a propósito, la Iglesia Católica. No es así. Solo estaban tratando de ayudarnos. Pero en el proceso de ayudarnos, lo que hicieron fue cortarnos las rodillas. Porque empezaron a agregar teología que no necesita estar ahí. Bueno, acabamos de escuchar al teólogo trinitario enseñándole a sus propios hermanos que Mateo 28:19 sí fue modificado y sí le agregaron las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Así que eso no lo inventamos nosotros. Eso lo demuestra la historia y lo demuestra la teología y lo demuestra los mismos textos originales de la Biblia. Así que aquí tampoco hay un error unicitario. Sigamos escuchando. En cuarto lugar, uno de los más fuertes argumentos que usan los solo Jesús es que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, y específicamente Pedro dijo en Pentecostés que se bautizaran en el nombre de Jesús. Los que sostienen esta teoría dicen que los trinitarios estamos combatiendo a los apóstoles porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús, pero nuevamente esto es un gran error. Ya expliqué en el video pasado a qué se refiere Hechos cuando dice eso. En estos pasajes no habla de la fórmula que usaron para bautizar, sino que expresa que fueron bautizados por la fe de Cristo en su mandato y en obediencia a Él. Bueno, ahora él está diciendo
que cuando la Biblia dice bautícese en el nombre de Jesús, que eso no significa invocar el nombre de Jesús, sino bautizarse en el mandato y en obediencia. Lo mismo que dice el cura Toro, que una cosa es bautizar en el nombre y con el nombre, argumentos y huecas sutilezas para negar lo que realmente dice la Biblia. La Biblia dice que fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Y también Hechos 22:16, el mandato dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, es decir, pronunciando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Eso es lo que realmente dice la Biblia. Ellos no pueden mostrar un solo versículo donde los apóstoles en el bautismo hayan pronunciado o repetido las palabras Padre, Hijo y Espíritu. No lo pueden mostrar. Todo lo que ellos dicen son argumentos basados en la imaginación. Pero nosotros los unicitarios sí le podemos demostrar que todo lo que los apóstoles hicieron, lo hicieron con el nombre de Jesús invocado. No solo para echar fuera demonios, para sanar enfermos, sino también para lavar pecados en las aguas del bautismo, como lo registra la Santa Palabra en Hechos 22:16. Sigamos escuchando. En quinto lugar, y este es uno de los argumentos que más he escuchado, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si alguien quisiera insistir en que sí es un texto para decir que Dios es uno en persona, permítame decirle que en el original hebreo, esa palabra uno es, Jehová uno es, esa palabra es ejad, y siempre que es usada se refiere a uno compuesto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y la Biblia dice en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, allá tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, allá tú estás. Demostrando que Dios es un espíritu que lo llena todo. Abiertamente comprobando que Dios no es una unidad compuesta, sino una unidad simple donde solo hay un espíritu. De modo que Él no puede tomar el vocablo hebreo para negar lo que el contexto bíblico está demostrando. Así que si en Dios hay un ejad o hay una pluralidad, esa pluralidad está en atributos, en virtudes, en manifestaciones, pero no en personas, porque Dios no es personas. Dios es un espíritu y lo llena todo. El sexto argumento de los solos Jesús es que los judíos nunca creyeron que Dios fuera plural. Ellos dicen, si le preguntas a un judío, se va a escandalizar cuando vea que crees en la Trinidad, porque ellos nunca creyeron en un Dios plural, sino en un Dios único, en una sola persona. Pero nuevamente eso demuestra ignorancia, porque el judaísmo actual tiene muchísimas diferencias con el verdadero judaísmo de siglos atrás. Los judíos antiguos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, la iglesia primitiva, sí creían en un Dios plural, y cualquier persona que te diga de manera distinta es un engaño. Aquí tenemos al amigo trinitario diciendo que el sexto error es decir que los judíos nunca han sido trinitarios. Sin embargo, él acepta que los judíos actuales nunca han sido trinitarios, pero él dice que los judíos antiguos sí, pero no tiene cómo comprobarlo. También dice que la iglesia primitiva era trinitaria, pero no tiene Biblia para comprobarlo, no pudo citar ningún versículo. De modo que lo que él está diciendo es su propia imaginación para defender su creencia, pero no tiene Biblia, fundamentos bíblicos para demostrar que los judíos eran trinitarios, porque los judíos nunca han sido trinitarios y mucho menos la iglesia primitiva. Las iglesias trinitarias salieron de la iglesia católica en la reforma protestante de Martín Lutero, pero la verdadera iglesia de Cristo, que fue fundada en el año 33, no fue trinitaria. Esa iglesia creyó en un solo Dios manifestado en carne y presentó a Jesucristo como único fundamento de la fe. Escuchemos el séptimo y último argumento. Y en séptimo y último lugar, los solos Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, pobrecitos, y que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso, mi estimado hermano, es un grave error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, terminó los 7 supuestos errores y no pudo mostrar un error bíblico que esté cometiendo la doctrina de la unicidad. Solo fue suposiciones y
errores supuestamente contra su creencia, pero no contra la Biblia. Y aquí en el último, él está diciendo que es un error decir que el que cree en la Trinidad es porque no le ha sido revelada la verdad, y que eso es un error. Pero el mismo Señor Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y solamente a quien el Hijo se lo quiera revelar, demostrando que para conocer al verdadero Dios se necesita que Jesús lo quiera revelar. Y eso lo confirmó el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, diciendo, pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, revelación, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que le demuestro en primera de Juan 5:20 que para conocer que Jesucristo es el verdadero Dios, se necesita revelación del mismo Señor Jesucristo. Así lo declaró el apóstol Juan, diciendo que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, no para conocer a tres personas divinas, sino para conocer al verdadero, y dice que este verdadero Dios es el Señor Jesucristo. Por tanto, querido amigo, todos estos supuestos errores que él planteó no fueron más que cortinas de humo, porque no pudo demostrar bíblicamente la existencia de tres personas divinas, sino que por lo contrario puso en evidencia que el dogma de la Trinidad no proviene de la Biblia, sino de la Iglesia Católica. Reflexionen estas cosas y que Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que ya quedó claro de dónde viene la Trinidad. Quedó muy claro, de la Iglesia Católica. Yo sé, y es verdad, como dice aquí el hermano, la Iglesia Trinitaria siempre ha negado que la Trinidad venga de la Iglesia Católica, pero ellos son hijos de la Iglesia Católica. Ya con los versículos que el hermano expuso, demostró que la Trinidad no existe, que lo que ellos están enseñando es una gran mentira disfrazada. Por eso este señor, ese pastor trinitario, no habló de versículos donde demostraba que la Trinidad existía, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu eran nombres. No mostró ningún versículo. Solamente él expuso lo que él piensa, lo que él cree en la Biblia, pero eso es un dogma, y ese dogma se llama trinitario, por lo cual nosotros solamente nos regimos por el manual de instrucciones, que es la Biblia. Nosotros no le comemos cuento a ninguna doctrina, sino solamente al Señor Jesucristo por medio de su palabra.